ha sido impartido de parte de Dios, diga conmigo, para todos. Y todos, tarde o temprano, tenemos que pasar por ello. Y en este día el tema que tenemos se titula La disciplina, de la cual todos somos participantes. Diga conmigo, todos somos participantes. De los que estamos aquí, nadie se queda exento de ello. Todos debemos de participar. Yo le voy a pedir, hermanos míos, que vaya conmigo a la carta del escritor a los Hebreos. En su capítulo 12, versos 5 hasta el 11. Escritor a los Hebreos, capítulo 12, versos 5 hasta el 11. Pero yo le digo, hermano mío, Dios no quiere o no ha permitido la disciplina en la iglesia con la intención de que usted se vaya de la congregación. Dios ha permitido la disciplina dentro de la iglesia con la intención, y Dios lo hace por amor a nosotros. Porque si Él no lo hace así, Él está siendo un padre que no ama. Es como el padre de familia que no corrige, que no disciplina a su hijo. Por más que usted diga amarlo, delante de Dios el Señor sabe que usted no ama a su muchacho porque lo deja sin rienda suelta. Dicen amén los padres de familia. Dicen amén los hijos, los niños que están acá. Si su padre no le corrige, téngalo por cierto que su papá o su mamá no le aman. Pero aquellos padres que le corrigen y a usted no le gusta, téngalo por cierto que esos padres sí que le aman a usted. Amén, hermanos, dicen amén. Recuerdo, hermanos, que he escuchado de muchos niños que dicen, es que a mí es que no me quieren, a mí es que no me aman, porque a mí es que más me castigan. Pues no es por eso, es porque verdaderamente le aman. Oiga cómo es el amor que Dios nos enseña. Algo que entra en una mente que no podemos entender. Es que el corazón de Dios con nuestra mente tan finita no podemos entenderlo. No podemos entender con una mente finita una mente tan infinita como la de Dios, hermano. Así que leemos la palabra del Señor para entrar, hermanos, en este estudio que en este día Dios tiene para nosotros, y esperamos que después usted pueda salir bendecido y que el momento cuando usted tenga que ser participante, la reciba con alegría y la reciba con gozo. No ande llorando, no ande quejándose que me castigaron, que el pastor aquí, que el pastor allá. No ande llorando con nadie, porque eso a Dios no le agrada. He sabido de creyentes, hermanos, que cuando el pastor les corrige una lloradera, parecen niños, hermano. Pero nunca aceptan que cometieron una falta. Hermano, y como hijos de Dios no pueden ser así las cosas. Ahora usted se va a dar cuenta. Dice así la palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. ¿Cómo a qué se nos dirige? ¿Cuántos somos hijos acá? Diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Mire, ¿qué será de aquellos que no soportaron la disciplina? Se fueron, no volvieron a la iglesia. Hermanos, vale la pena soportar la disciplina, porque mire cómo es el trato de Dios. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Así que usted decide qué quiere ser. ¿Verdad que conviene la disciplina, hermano? Esto es bueno, Dios sabe por qué hace las cosas. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales, ya hablando de nosotros,
que nos disciplinaban y los amábamos, los venerábamos, los respetábamos. Porque, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus, esto es a Dios, y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban. ¿Quiénes? Nuestros padres. Porque unos pocos días están nuestros hijos con nosotros y luego se van. Mejor me voy, dice, porque ya no aguanto este señor, esta señora que mucho me castiga. Oiga, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero el Señor, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Ahí viene, mire, oiga esto. Es verdad que ninguna disciplina, por eso es que usted ve que a los muchachos cuando los corrigen, hermanos, se transforman, se ponen rebeldes, no les gusta, cuántas cosas. Es que a nadie le gusta la corrección, hermano. A nadie le gusta. La reprensión a nadie le gusta, mucho menos el azote. Pero Dios disciplina, Dios corrige, Dios reprende, Dios azota, hermano. ¿Sabe que ese es Dios? Es verdad que ninguna disciplina al presente, en el momento que se está viviendo, parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después, oiga, cuando ya se ha pasado, dice, después da fruto apacible, que eso es lo que Dios busca en nosotros. Para eso es que Dios lo hace con nosotros. Da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Cuántos quieren ejercitarse en esto? Amén. Llegará momento, ¿cuándo? No lo sé, llegará momento. Si no es aquí en la congregación local, hermanos, mire, yo prefiero que sea aquí, no que sea Dios, pues, hermano. ¿Y usted quién prefiere que lo corrija, hermano? Dios corrige más fuerte, Dios no corrige como el pastor que muchas veces han tenido que decirle, zóquele las pitas a los hermanos, muy mal se portan y usted no les dice nada. Quiero leer algo acerca de la disciplina y luego entramos en detalle. La disciplina en la iglesia, oiga esto. Jesucristo fundó y compró la iglesia, ¿cuántos dicen amén a ello? Con su sangre. La edificó sobre la base del reconocimiento y la fe en Él como el Mesías. Esto significa que la iglesia le pertenece, diga conmigo, le pertenecemos a Jesús. Y lo representamos ante las naciones. En vista de esto, su pureza es vital, práctica y correctamente y practicada correctamente la disciplina en la iglesia y ayuda a asegurar dicha pureza. Tenemos dos categorías de disciplina dentro de la iglesia. Existen dos categorías de disciplina en la iglesia. Una de ellas es eclesiástica, que describe diferentes maneras en que la iglesia puede enseñar a sus miembros de la manera a sus miembros la forma de vivir y las doctrinas correctas. Tenemos la primera disciplina, la disciplina formativa, donde Dios nos forma a nosotros. Dios quiere que nos formemos aquí dentro de la iglesia. Se trata de una medida de prevención y esta abarca, diga conmigo, la enseñanza. Dios lo hace a través de la enseñanza directa y positiva de las verdades bíblicas por medio de los sermones. Por eso cuando usted venga a la iglesia preste atención a las predicaciones, porque ahí es donde Dios nos está disciplinando, nos está, hermanos, formando a nosotros por medio de los sermones y las lecciones de la escuela dominical. Por eso es que hay muchos creyentes que no están formados, porque en la escuela dominical se forman los creyentes, hermano. Y mire, a usted que no le gusta la escuela dominical está abandonando, está desechando esta disciplina del Señor. ¿Alguien dice amén, hermano? Levánteme la mano los que vienen a la escuela dominical.
Hijo mío, no menospreciéis la disciplina, dice el Señor. No menosprecies esto del Señor, hermano. Porque Dios nos forma a nosotros a través de los sermones en su palabra, de la doctrina de su palabra y a través de las enseñanzas en la escuela dominical. Pero muchos están desechando esa disciplina y eso a Dios no le agrada. También incluye la transmisión de modelos de vida piadosa y el discipulado. También Dios nos forma a través del discipulado de los nuevos creyentes. Ahí también Dios nos está formando. Mucho que les rogamos y le lloramos a los hermanos cuando los vamos a bautizar. Venga el discipulado. Y no lo quiere hacer. No deseche esta disciplina del Señor, hermano. No la deseche. Tenemos también la disciplina correctiva. Y esta disciplina consiste y también se utiliza cuando surgen problemas. Puede suponer que tener que confrontar a algún hermano, confrontarlo, desafiarlo, reprenderlo y puede ser también hasta excomulgarlo de la iglesia. Hasta excomulgar de la iglesia a un miembro por su falta de arrepentimiento. ¿Sabe qué es lo que puede llevar a excomulgar a un miembro de la iglesia? Es por su falta de arrepentimiento, por no arrepentirse. Hermano, es que usted le faltó el respeto al pastor y no se quiere arrepentir, pídale perdón. Y este creyente no lo hace, eso lo puede llevar a esa falta lo puede llevar hasta que sea excomulgado de la iglesia. Usted le faltó el respeto a su obispo, a su líder, a su hermano y no se arrepiente, esto puede llevarlo hasta ser excomulgado de la iglesia. Entonces nunca lo habían escuchado ustedes, ¿verdad? Usted piensa que solamente porque cometió una falta, usted piensa que solo porque cometió adulterio, fornicación, son faltas que lo pueden llevar a ser excomulgado si no se arrepiente. Porque Dios a través de la disciplina nos guía al arrepentimiento. El amor de Dios nos guía a que nos arrepintamos y le pidamos perdón a Él y nos humillemos delante de Él. Eso causa la disciplina. Esto llevaría hasta excomulgar a un miembro por su falta de arrepentimiento o por sus enseñanzas. Esta es otra manera de excomulgar a alguien. Por sus enseñanzas erróneas. Si alguien empieza a enseñar algo erróneo dentro de la iglesia, puede ser excomulgado de la membresía de la iglesia por ello. La disciplina correctiva tal vez parezca controvertida, pero Jesús enseñó claramente que si un creyente continuaba en pecado a pesar de las llamadas al arrepentimiento, la iglesia debía tratarlo como que si fuese, vea lo que dice Mateo 18, 17, y esto es lo que enseñó Jesús a causa de esto. Mateo 18, 17, por favor, hermanas, nos ayudan allí. Del 16 empezamos, por favor, hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo. Esto es cuando los hermanos están en problemas los unos con los otros y hay enemistad los unos con los otros. Vamos hasta del 15 en adelante para entender mejor, hermano. Por tanto, si tu hermano peca, mire, cuando usted tiene problemas y conflicto con los hermanos, vea, esto también puede llevar, si no, usted no se arrepiente de dicha falta, esto también puede hacer que usted sea excomulgado de la membresía de la iglesia un día, de la membresía de la iglesia. Pero no que usted venga a la iglesia. ¿Me entendió, verdad? De la membresía de la iglesia, no que usted siga viniendo a la iglesia. Usted puede seguir viniendo, pero qué feo ha de ser eso. Yo era miembro de esta iglesia, pero ahora vengo y no soy tomado en cuenta en el culto. Cuando digo en el culto es en lo que es el servicio a nuestro Señor. No puede participar de la cena del Señor. No puede participar en los asuntos del culto para el Señor. Eso debe ser duro por no tener un corazón arrepentido. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. O sea, habla con él estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere,
toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Este hermano no quiere arrepentirse, sigue empeñado en su falta y no quiere hacer la paz, sigue empeñado, no se arrepiente por nada. Si no los oyere, bueno, hermano, fíjate que llevamos al hermano Noé Ortega y el hermano Miguel y el hermano Roberto me acompañaron. Ellos son testigos que quisimos que hiciera la paz con el hermano Walter y no, él se empeña, no se arrepiente, dice que él lo volvería a hacer. Por eso se los hacemos saber aquí, iglesia, que el hermano no quiere arrepentirse de su falta. Así que eso puede llevar a que los excomulguemos de la membresía de la iglesia. Eso fuera duro. Hermanos, si nosotros usáramos la enseñanza de Cristo como Él quiere, ¿cree que muchos de los que estamos aquí aguantaríamos? Y con cosas sencillas, hermano, yo me quedo hasta sorprendido el comportamiento que tenemos, hermano. Ahora en este siglo tenemos una iglesia, hermanos, que nos quedamos niños desde que estuvo Pablo allá en Corinto, hermano. Pero no, en esos tiempos esta gente debía de pararse firme, hermano. Con cosas le corrigieron algo que no está, ya no tengo paz con él. Pero oiga lo que dice. Si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Cuando lo presentamos a la iglesia, cualquiera de los líderes, cualquiera de los hermanos puede decir, hermano Noé, por favor, hermano, arrepiéntase, hermano, Cristo lo ama, Cristo quiere darle vida, pero no escuchó nada, hermano, lo vuelvo a hacer. Si me vuelve a ofender el hermano Walter, le vuelvo a hacer lo mismo, no se arrepiente por nada. Entonces dice el Señor, tenlo por gentil y publicano, como un hipócrita que solamente estaba cubriendo un lugar en la iglesia. Tenlo como inmundo, porque eso representaban los gentiles en ese tiempo, nosotros en ese tiempo. O sea, es fuerte. ¿Alguien había escuchado esto alguna vez? Amén. Continuamos. Eso es la disciplina correctiva, hermano. A esta exclusión de la membresía de la iglesia suele llamársele disciplina eclesiástica o también excomunión, ya que a quienes están bajo disciplina no se les permite participación en la comunión y en la cena del Señor. Pero hay algunos errores en cuanto a la disciplina en la iglesia, y de eso quiero leerles. La excomunión es el último paso de la disciplina. Solo debe tomarse si las otras medidas correctivas fracasaron. ¿Me entendió? O sea, que se puede llegar a lo que es la disciplina, ¿verdad? De excomulgar a una persona. Excomulgar a una persona, usted entiende esa palabra, ¿verdad? Es decirle, hermano, ya usted no pertenece a la membresía de esta iglesia. Puede seguir aquí en la iglesia, siga adelante, pero ya usted no puede ser parte de nuestra membresía. Eso se puede llevar a cabo si las otras disciplinas fallaron. Se hizo los pasos a seguir que Cristo nos ha enseñado, pero si el hermano Noé en la primera vez, ¿verdad? Cuando yo llevé a los 2 hermanos, lo llevamos con el hermano Walter, ejemplo estoy dando, él se arrepintió, le pidió perdón al hermano, hicieron la paz y se abrazaron, y de allí en adelante los tenemos algunos días en observación y vemos que la amistad de ellos volvió a ser la misma de antes. Se aman, los hermanos se sientan juntos, porque hay hermanos que se reconcilian pero no se pueden sentar juntos, mucho menos que lo invite a un café, hermano. Pero hermano, cuando hemos hecho la paz con alguien, hicimos la paz. Qué raro ha de ver el Señor que usted hizo la paz y no quiere ni acercarse a esa persona. Este es un gentil y publicano, dice el Señor. Este está queriendo engañarme a mí, pero a Dios nadie le engaña, hermano. ¿Alguien adora al Señor, hermano? Continuamos, hermanos. Esto es muy bueno que la iglesia lo conozcamos para que cuando, hermanos, tengamos la dicha, la bendición de participar y ejercitar la disciplina entre nosotros, la recibamos con gozo, hermanos, no la menosprecie.
Sin una vez, hermanos, había un hermano aquí en la iglesia y lo pusimos en disciplina y casi se iba de la iglesia. Casi se iba, más que los hermanos por allá le decían, véngase para acá. ¿Verdad? Otros líderes de otra iglesia, véngase para acá. Casi se nos iba. Pero no, Dios lo sostuvo firme y hoy está aquí. Sigue aquí. Hermano, mire, no podemos desechar, menospreciar, debemos de recibir con amor la disciplina. Es verdad que lo que el versículo 11 nos dice, al final lo vamos a ver, no es fácil, hermano. Fácil es que usted lo vea, pero no es fácil para el que lo está ejercitando en el momento. Para el que lo está viviendo, hermano, eso es un motivo, mire, de vergüenza, de pena, de acusación, porque todos lo ven allá. El hermano. Y otra de las cosas, debo decir, yo recuerdo en nuestro país, cuando se le ponía disciplina en nuestro país, se ejercitaba mucho eso. Allá sí se ejercitaba, hermano. Yo recuerdo cuando el pastor iba a disciplinar a alguien, llamaba a los diáconos de la iglesia y se reunían y le decía, hermanos, los hemos reunido acá porque nuestro hermano cometió una falta que amerita ser disciplinado. Por lo cual ahora yo presento 4 meses o 5 meses conforme a la falta para que nuestro hermano esté ausente de la participación en el culto, pero entiéndame, cuando digo la participación en el culto es no tener derecho a los privilegios que se ejercen dentro del culto, como dirigir, como promover, cualquier privilegio en la iglesia, o la Santa Cena, o la Cena del Señor. Todo eso, y reunía al cuerpo oficial de la iglesia, y él presentaba ese punto, y ante ellos, hermanos, hasta la secretaria escribía. Ahora bien, pero se le motiva al hermano y el hermano decía, hermano, ¿usted está de acuerdo? Y el hermano decía, amén, la recibo, pastor, amén. Pero le motivamos que su disciplina, su tiempo de observación, decía el pastor, va a consistir en su asistencia al templo. Su asistencia al templo puede hacer que sea corte o se prolongue. Hay muchos que se les pone disciplina ni vienen al culto, pasan la disciplina ausentes de la iglesia. Ya cuando le faltan unos días vienen por ahí y no pasaron la disciplina, hay que ponerle otros 5 más. Así se hacía, hermano. El pastor le decía, hermano, queremos verlo que su llegada al templo sea a la hora. Parte de la disciplina. Queremos verle llegar temprano al culto. Y queremos verle sentado en los asientos de adelante. ¿Qué cosa que se sienta humillado allá en la parte de atrás? No, usted va a estar adelante. Queremos ver su comportamiento en la iglesia, de que verdaderamente está arrepentido y ha recibido la disciplina con gozo. O sea, no era fácil, hermano. Mire, hermano, en estos tiempos, eso estamos hablando ya de unos 25, 30 años atrás, en estos tiempos, sí, eso se hace, hermano. Dios mío, se termina la iglesia de Linderer, hermano. Y no queremos oírlo murmurar con nadie, hermano. Cuando escuchemos una murmuración que usted se anda quejando con los demás, entonces la situación se va a poner más fuerte. Esos viejitos eran bravos, hermano. Usaban el enojo también. Hermano, y aquí cuando tanta lloradera de nosotros, le siguen 6 meses, 7 meses, 10 meses, 1 año y nunca se le levanta, hermano. Oiga eso, hermano. Y de esa forma nuestros hermanos del pasado, hermano, vivieron en el evangelio y se mantuvieron allí firmes. Hermano, ¿será que nosotros podemos? Yo digo, si el Espíritu de Dios está con nosotros, podemos, hermano. Si el apóstol Pablo dijo, todo lo puedo, el apóstol Pablo aguantó no más, la disciplina hubiese sido lo menos, él aguantó mucho más, porque el Espíritu Santo lo sostenía. ¿Quiénes son los que no aguantan? ¿Quiénes son los que lloran? Los que, hermanos, hacen berrinche dentro de la iglesia. Son los que el Espíritu Santo no está con ellos. Y a su nombre, hermano. Queremos verle, hermano, todos los días en el templo. Y si hay algún día que usted no puede, usted le llama a cualquiera de los diáconos o al pastor, que no va a poder venir por dicho motivo, pero que sea un motivo que amerite su falta al templo. Hermano, era tan fuerte, hermano, que, bueno, pero esa fue la forma. Yo era un muchacho en ese tiempo, en ese tiempo
tenía alrededor de 22 años, hermano, y yo estaba en el diaconado de la iglesia. Oiga eso. Muchacho, era diácono de la iglesia. Cuidado que cuando ustedes lleguen a casa, los diáconos se nos decía, cuidado que cuando usted llegue a la casa comparta lo que hablamos aquí con su esposa. Mi esposa nunca, ella me preguntó de qué hablaron en la reunión ahora, de qué se trató, porque yo no debía decir nada. Nosotros ya está con los líderes aquí, hermanos, nos reunimos, hermanos, lo que hablamos aquí es entre nosotros para bien de la iglesia, pero ya mañana se sabe. Oiga, ¿no cree que si ahora debíamos de disciplinar todo eso? Allá no se perdía una disciplina a una persona así. Se indagaba quién era y lo traían y lo presentaban a la iglesia y me le ponían disciplina al hermano. O sea, los creyentes habían aprendido a mantenerse firmes, hermano. Eran fuertes, eran fuertes. Ahora, hermanos, no es que Cristo ha cambiado, los que hemos cambiado somos nosotros en nuestra búsqueda con el Señor y no aguantamos, hermano. Queremos que nos sigan tratando como que si fuéramos bebés espirituales. Seguimos. Decíamos que la excomunión es el último paso de la disciplina. Solo se debe de tomarse si las otras medidas correctivas fracasaron en llevar al pecador al arrepentimiento. Porque dolorosa y traumática es la excomunión. No es un acto desamorado de parte de Dios, hermano. No crea que Dios lo hace porque no nos ama. Dios lo hace porque los ama, hermano. Una de las obligaciones del amor es no dejar a nadie en su pecado. Tranquilo, hermano, ahí, ora al Señor, hermano, Dios te va a ayudar. O sea, eso es amar a los creyentes, iglesia, cuando el pastor no lo deje a usted, ¿verdad? Allí tranquilo porque usted pecó y que el pastor no le corrigió nada, el pastor no lo ama a usted, hermano. Entiéndame, hermano, cada vez que yo trato de corregirle algo, es porque se le ama y no quiere que usted siga. Sabemos que la manera de caminar suya no es la correcta como hijos de Dios y hay que corregirle eso y por eso hay que disciplinarlo, hermano. Y usted tiene que recibir con amor, usted tiene que ver con amor eso, hermano. Dios, hermano, no es porque sea desamorado con nosotros que permite esto, es porque nos ama. ¿Alguien lo puede ver como un acto de amor de parte del Señor? Una de las obligaciones del amor es no dejar a nadie en su pecado. Mejor vea lo que dice el sabio Salomón. Y esto muchas veces lo practicamos nosotros acá, hermanos, pero, hermanos, tengamos cuidado cómo lo entendemos. Proverbios 27, 5 y 6. Oiga lo que dijo Salomón. Salomón, el hombre más sabio de parte de Dios, dijo lo siguiente: mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. ¿Entiende usted eso? No me ama, así como los padres aman a sus hijos, tienen el amor oculto de ellos. Pero él dijo, mejor es reprensión manifiesta, que salga a la luz, que te amo en oculto. Eso dijo Salomón, pero sigue diciendo en su verso 6. Fieles son las heridas del que ama. Oiga bien, pues usted me hirió el pastor. El pastor hoy sí me hirió. Pero oiga, dice, fieles son las heridas del que ama, pero importunos los abrazos del que aborrece. Hay gente que aún aborreciéndolo a usted le da un abrazo. Hermano, y cuando nosotros, mire, somos heridos por alguien, porque hermano, cuando alguien que nos ama nos corrige, sentimos, hermano, duele más las heridas de aquellos que nos aman que de los que no nos aman. ¿Me entendió lo que yo dije? Duele más una herida de la persona que usted ama que de quien usted no ama mucho.
Bueno, cuando nos corrige fuerte una persona que verdadera nos ama, nos duele, hermano. Y eso trae sanidad si lo vemos de la manera correcta. Dijo Job lo siguiente, que somos bienaventurados cuando esto sucede. Job 5:17, ¿qué nos dice, hermana? Oiga eso, somos bienaventurados, hermano. ¿Alguien quiere ser bienaventurado ahí? He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. ¿Y qué dijéramos nosotros? Que Dios no me ama. Es que Dios se olvidó de mí. Es que Dios no me escucha. Ya estoy aburrido de ir a la iglesia y a mí Dios no me ama, hermano. ¿Cuánto pudiéramos decir, verdad? Pero no, hermano, cuando Dios nos corrige a nosotros debemos de sentirnos bienaventurados, dichosos, hermano. ¿Será que podemos sentirnos dichosos cuando Dios nos corrige, hermanos? Dentro de nuestro espíritu debemos de aceptarlo así, aunque quizás nuestro rostro, nuestro semblante se sienta contristado, porque eso dice el verso 11 que veremos más tarde. Dice, he aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecie, mi hermano, no menospreciemos la corrección del Todopoderoso, la corrección de Dios. Oiga lo que sigue diciendo. Porque Él es quien hace la llaga, Él permite las heridas muchas veces en nosotros, hermano. Pero sabe que Él mismo se encarga con sus manos, hermanos, suavizarlas, sanarlas. Porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos, eso con manos de amor, nos toma y les pone aceite, venda nuestras heridas y nos ama, hermano. Así que ¿cuántos queremos ser bienaventurados, hermano? Pero recuerde, tenga esta enseñanza en su corazón cuando llegue a su vida, hermano. No menosprecie. ¿Cuántos adoramos a Jesús? Seguimos leyendo entonces. La excomunión no significa que la persona deba dejar de asistir a la iglesia, lo que yo dije hace algún momento, o a las reuniones de la iglesia. Casi siempre la congregación desea que el pecador disciplinado continúe asistiendo y escuchando la predicación de la palabra de Dios. De esta forma el pecador es confrontado por la palabra de Dios. Y entonces cuando la palabra de Dios, ¿qué es lo que pasa? Yo le voy a decir ahora. ¿Por qué es que muchas veces dentro de la iglesia se escucha decir lo siguiente? Ya están con esa tiradera. Es que solo pasan y le están tirando a uno. Hermano, ¿por qué mejor no aceptas que es que Dios te está corrigiendo a través de su palabra? Cuando yo ando mal, todo lo que se predique de acá, Dios me está dando medicina a mí. ¿Y quién es que siente amarga la pastilla? El que se la bebe. ¿A quién le arde la herida? El que le cayó limón o sal. Pero ¿por qué es que nosotros no somos honestos con Dios y nosotros mismos y nos damos cuenta que yo estoy mal y Dios lo que quiere es sanarme y me está poniendo medicina? ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Alguien puede darle un aplauso a Cristo? Mi amado hermano, ¿cuántos han tenido la experiencia de tener una herida? Hermano, y cualquier problemita, solo en ahí a usted le pegan. Se golpea en herida. O si tiene un tropezón en el dedo, con ese anda pegando en cualquier sitio. Es que cuando hay algo dañado, es allí donde Dios nos va a pegar y nos va a pegar. ¿Cuántos alaban al Señor? Allí nos va a pegar el Señor porque allí donde necesitamos sanidad, hermano. ¿Alguien dice amén? Así que olvídese de esas cosas, hermano. Ya le están tirando a uno del púlpito. Si entendiéramos que Dios nos quiere sanar el corazón, nos quiere sanar de nuestro mal hábito que tenemos, las cosas fueran diferentes. Recibiríamos con amor la corrección del Señor. Y a su nombre, hermanos. Dios es bueno, ¿verdad? Ahora bien, la disciplina dentro de la iglesia no tiene que ser permanente. Yo dije que no puede ser permanente,
puede ser por un determinado tiempo, pero no todo el tiempo dejar al hermano. Es que si el hermano la disciplina o la corrección lo llevó al arrepentimiento y el hermano se arrepintió, eso es lo que Dios necesita, que nos arrepintamos de nuestro mal caminar, y ahí es donde Dios nos da medicina y nos sana. ¿Cuántos alaban al Señor? No puede ser permanente, hermanos. Su objetivo es que el pecador se arrepienta. Pablo reprendió a la iglesia de Corinto por no readmitir en su membresía a los miembros que habían sido disciplinados y se habían arrepentido. Segunda de Corintios 2, 7 y 9. ¿Qué nos dice Pablo allí? Segunda de Corintios 2, 6 y 7, debo decir. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. O sea, porque en la iglesia de Corinto le habían puesto disciplina a unos hermanos y nunca le levantaban la disciplina. Y aquellos hermanos estaban tan tristes dentro de la iglesia que los tenían sumergidos allá en la última silla. Y todos los veían. Pero dice que a estas personas, hermanos, hay que motivarles. Vean lo que el apóstol Pablo dice. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonar. Nosotros como iglesia debemos de perdonarle, hermano. Si Cristo ya perdonó al hermano cuando se arrepintió, y ya Dios lo perdonó, y la iglesia a veces no lo queremos perdonar. No, hermano, pero hay que estar seguro que el hermano se arrepintió de todo corazón e hizo lo que debió hacer, y lo hizo con toda humildad. Se arrepintió, y hermano, de que el creyente se arrepiente de todo corazón, su forma de ser es diferente. Eso es libre el creyente que se arrepiente de todo corazón. Una persona que no se arrepiente de todo corazón no puede ser libre. Usted siempre lo va a ver allí con vergüenza, medio, decimos nosotros, cabizbajo, algo así decía en El Salvador, no sé qué significaba. Pero el que se arrepiente de todo corazón es libre, hermano. Usted lo va a ver que vuelve a la vida. Vuelve a la vida. Finalmente, la disciplina de la iglesia no es una evaluación infalible del destino eterno de la persona disciplinada, sino una advertencia seria, pero falible, o sea, correcta, sobre una evidente falta de regeneración. ¿Por qué es importante la disciplina en la iglesia? La disciplina eclesiástica representa al mundo y a los creyentes una imagen clarificadora de lo que significa seguir a Cristo. Es importante que los pecadores sean conscientes de su pecado. Por ejemplo, dice Primera de Corintios capítulo 5, al contrario, el pecado impenitente, la iglesia desenmascara a los hipócritas, tanto ante ellos mismos, dándoles la oportunidad de arrepentirse, como ante la iglesia, para que ésta pueda distinguir entre los lobos y las ovejas. Mateo 7 dice que muchos están dentro de la iglesia con vestimenta de oveja, pero que no son ovejas. La práctica de la disciplina es también una parte importante de la adoración a Dios, ya que la iglesia debe reflejar el carácter de un Dios santo ante un mundo caído. El Señor es misericordioso, pero también es santo, y descuidar cualquiera de estos aspectos de su carácter es distorsionar su imagen y mentir en cuanto a Él. Esto yo se lo quería leer, hermano, porque es importante. Yo le aseguro, es importante,
Muchas iglesias no saben, y por eso es que cuando esto sucede en ellos, la mejor salida del creyente es irse de la iglesia. Pero no es eso, hermano, no es eso. El propósito, mis amados hermanos, es señalar el hecho de que todos los hijos de Dios son parte de esta disciplina. El libro de Proverbios, capítulo 3, vea lo que dice el sabio Salomón en su capítulo 3. Dios nos presenta una gran expresión de amor acá. Así que, Proverbios 3, por favor, hermanos, versos 11 y 12. Oiga, ¿cuántos somos hijos de Dios acá? Oiga lo que Salomón nos dice. No menospreciéis, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues. ¿Qué quiere decir esa palabra, ni te fatigues? Ni te fatigues. Ni te confundas, hermano. No te pongas fatigable, que nadie se te puede ni acercar ni decir nada. No te desanimes, ni te fatigues de su corrección. 12. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. El escritor a los hebreos nos enseña, mis amados hermanos, cuál debe de ser la conducta de nosotros los hijos de Dios cuando somos corregidos de parte del Señor. ¿Y a quiénes se aplica entonces la disciplina? Diga conmigo, a todos. Siempre ejercitada de parte de Dios con amor. La disciplina es, sin embargo, considerada como un tema de tristeza en el presente. En el momento presente parece de tristeza, hermano. Pero ya Dios está planificando algo para el final de la disciplina. Hay un fruto tan apacible, un fruto de tanto gozo y alegría que el creyente ya no vuelve a ser el mismo. ¿Cuántos alaban a Jesús? Pero aprendemos que el Señor está pensando en el después, en el fruto apacible de la justicia para aquellos que han sido ejercitados en la disciplina. Caracteres de la disciplina. ¿Cuál debe de ser el carácter en la disciplina? Mis amados hermanos, hay una forma de conducta de nosotros los hijos de Dios cuando esto sucede, hermano. Usted debe de venir a la iglesia como antes lo hacía, como que si nada está sucediendo en usted, solo usted y Dios sabiendo de que lo que está pasando es porque Dios está pensando bien de usted. Dios está pensando bendecirlo a usted. Cuando Dios hace esto, está pensando bendecirnos. ¿Qué usted piensa, hermano, padre de familia, cuando corrige a su hijo, hacer de su hijo un buen hijo? ¿Verdad? Dios está pensando hacer de nosotros buenos hijos, hermano. Pero esto duele, ¿verdad? Esto no es fácil, hermano. Dios actúa como un padre. El sentido original de esta palabra que se relaciona con la educación y se relaciona con la educación, con la instrucción de un niño, incluso si esto puede ser duro. O sea, Dios trata lo mismo como con la educación de un niño, porque Él nos ve a nosotros como sus niños, hermanos. Amén. Dios nos ve como sus niños amados a nosotros y de esa manera Él corrige como corrige el hermano Walter, la hermana Catherine. De esa misma forma. Y sabe que, ¿qué es lo que sucede? Cuando eso se hace y nosotros llegamos a entender que es porque nos aman. Fíjese que yo tuve algo cuando era un muchacho. En el momento cuando nos castigaban, bueno, mi hermana está ahí, mi hermana mayor, ¿dónde está? Ella sabe, cuando nos castigaban, yo después, hermano, del castigo, yo sentía que más amaba a mi mamá. Sentía como que el amor era más grande y me le acercaba. Y después
le daba un abrazo y lloraba yo, pero ya no del dolor por el castigo, sino porque sentía un amor profundo por ella. ¿Cuántos de los niños han sentido eso alguna vez por su mamá? Se acercan y le dan un abrazo y que usted debe decirle, gracias mamá porque me corregiste, yo entiendo que me dolió, pero lo hiciste porque me amas. Eso no es fácil escucharlo, hermano, pero eso es lo que hace Dios también con nosotros, que usted va de rodillas y le dice, Señor, te doy gracias. Me dolió tu corrección, Señor, pero me he dado cuenta que valió la pena y por eso te amo, Señor. Oiga, decirle eso al Señor, por eso te amo, Señor, porque no me has dejado en el olvido. Y a su nombre. Notemos, mis amados hermanos, que en este pasaje del escritor a los hebreos, la educación dada por Dios a sus hijos se reviste de 3 formas. Y oiga esto: disciplina, reprensión y azote. O sea que Dios disciplina, reprende, o sea, corrige fuerte y también, mi amado hermano, sí, mire, yo recuerdo que primeramente nos advertían, Dios nos advierte en su palabra, hermano. Yo recuerdo que mamá decía, mira, si haces esto, te lo digo porque no te quiero castigar. Pero parecía que cuando nos decían eso es que nosotros queríamos que nos castigaran. Y lo que nos decían, mire, dígale a usted a un niño algo que no debe de hacer es lo que más quiere hacer. Yo me he fijado que algunos padres de familia, los niños le dicen, no lo toque. Y ahí anda el niño más queriendo tocar, hasta que lo botan. Que Dios sabe que somos de esa naturaleza, que lo que se nos pide no hacer es lo que más queremos hacer. Y a su nombre, hermano. Estamos entendiendo, yo sé que quizás no a muchos les parezca agradable esto, hermano. O algo otro estén diciendo, y yo de tiempo debí de ser disciplinado. Pero llegará, mamá, llegará, mi amado. Dios muchas veces no quisiera. A Dios, hermanos, le duele el corazón cuando nos tiene que castigar, pero Él sabe que si nos deja sin el castigo a nosotros, entonces, hermanos, dejaremos de ser hijos de Él. Entonces, sois bastardos y no hijos, dice la Escritura. Y Dios no quiere, pues seguimos siendo hijos de Él, por eso Él nos corrige. Salmo capítulo 32, verso 8. Cuando nosotros somos hijos obedientes y sabios, Dios no tiene que usar estas cosas con nosotros, Él se las reserva para aquellos que no son sabios, hermano. Pero ¿cuántos sabios hijos de Dios hay aquí, hermano? Entonces no permitamos que el Señor use estas cosas con nosotros, hermano. Oiga lo que dice. Dice, mire, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. ¿Cómo es que el Señor nos enseña el camino que debemos de andar? A través de su palabra. Aquí está el camino, amados hermanos, en que debemos de andar. No nos salgamos de él. Sobre ti fijaré mis ojos. Continúe, por favor, hermano. No seáis oiga eso lo está diciendo Dios a nosotros, hermano. No seáis como el caballo o como el mulo. ¿Cuántos conocen el mulo? La mula, decimos nosotros. Sin entendimiento. Cuando nosotros nos tornamos como un caballo o un mulo, cuando dejamos el entendimiento, dejamos de entender el camino que Dios nos ha enseñado a andar, hermano. Está aquí, mi amado hermano. Entonces, hermano, mire, nos volvemos tercos como la mula, dice el hermano. Sí, hermano, es que el que deja el camino del Señor se vuelve terco. Y esa persona Dios lo ve como que si fuera un mulo, un caballo. Sin entendimiento, aunque Isaías dice que aún estos animales llegan a entender y a reconocer a sus amos y el pesebre de sus señores, y nosotros como humanos no llevamos a entender el camino del Señor, hermano. Eso dice Dios. Eso le dijo Dios a Israel con el profeta Isaías en una ocasión.
que han de ser sujetados con cabresto. ¿A quiénes se les pone eso? Y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Mire, cuando el hombre se vuelve, se aleja de Dios, y Dios tiene que ponérselos, mire hermanos, así como se le pone el freno al caballo para que se puedan acercar a Él. O sea, Dios, hermano, ¿y por qué hace esto? Porque no nos ama, lo hace porque nos ama, hermano. Porque nos ve como a sus hijos. ¿Cuánto glorificamos a Jesús? Sin embargo, si nos damos cuenta que nuestro Padre ha debido disciplinarnos, esto solo puede causar tristeza al presente. Eso dice el verso 11, téngalo allí tranquilito. La disciplina no es siempre un castigo. ¿Cuántos creen que eso es un castigo? La disciplina no es un castigo dentro de la iglesia, hermano. Nunca el día que usted sea ejercitado en esta bendición de la disciplina vaya a pensar que lo está castigando el pastor. No es un castigo, hermano. La disciplina no es siempre un castigo, sino mucho menos. Por ella hace parte de nuestra educación. Es para que ser educados, para que aprendamos a combatir el pecado, a perseguir la paz con todos y a vivir la santidad de Dios, y que retengamos la gracia a fin de que por ella sirvamos a Dios de una manera que le sea agradable. Todos los hijos, oiga lo que alcanza la disciplina. La disciplina siempre tiene, hermanos, un fin para alcanzar en nosotros. No es solamente dejar los 4 meses castigados sin participar de los privilegios en la iglesia y que quedemos así. Tiene un fin, hermanos míos. Pero esto solo lo ven aquellos que llegan hasta el final de la disciplina con gozo y alegría. Todos los hijos, a aquellos que por el espíritu de adopción dicen, Abba Padre, participamos de la disciplina. Porque Dios dice que Él azota al que recibe por hijo, que Él los reconoce como teniendo derecho a los privilegios de hijos, diferentemente a la de un hijo. Diferentemente, Él nos reconoce con los privilegios de hijo. Nos reconoce con los privilegios de hijo. Ciertamente nuestros padres terrenales han actuado como a ellos les parecía. Es decir, según su sabiduría, que es imperfecta. Por eso, hermano, usted nunca, ¿verdad?, se queje de sus padres, que lo trataron muy mal y que no hicieron, porque ellos lo educaron o lo corrigieron con sabiduría imperfecta, hermano. Pero la sabiduría de Dios nos corrige perfectamente a nosotros. Hay hijos que dicen, no, es que eso ya era inhumano. Yo le he escuchado decir, es que fueron así, fueron asá. Eso no era de padres. Es que eran imperfectos y era la forma que pudieron, pero por ello usted es lo que hoy es. Y si vamos, hermanos, y yo voy a decir ahora acá algo. Quizás no me van a querer mucho los jóvenes por lo que voy a decir. Pero si vamos a hablar de los que ya vamos de los 45 años en adelante, la educación que se nos dio, esa generación fue mejor que la de hoy. Esa generación fue mucho mejor, que nos disciplinaron y nos educaron con una sabiduría imperfecta, sí es cierto. Hicieron cosas que no debieron, pero hermanos, somos mejores que los de ahora. Porque ahora, hermano, mire, a los muchachos no se les puede decir cualquier cosa, hermano, porque los padres mejor prefieren quedarse callados ellos. Pero antes no, hermanos, antes no era fácil que un padre se quedara callado ante su hijo. Los padres, hermanos, tenían disciplina, o sea, tenían autoridad sobre sus hijos. Que hicieron algo indebido quizás muchas veces, pero démosle gracias al Señor y no reniegue usted de sus padres, hermano. Dele gracias porque por ellos usted ahora está en este mundo. A ellos Dios usó para que usted fuera lo que hoy usted es.
No se veían las cosas que ahora se ven, hermanos, en nuestra juventud. Y no es que estamos menospreciando la juventud, no lo estamos menospreciando, hermano. Dijo un joven, sí, los disciplinaron mejor, pero son más tontos que nosotros hoy. Bueno, quizás eso sea una verdad, pero no tampoco le damos el mérito completo. Hablando de más tontos, que quisieron decir que son menos inteligentes que ellos, pero la inteligencia no la saben usar correctamente. Hermano, hay cosas que duelen decirlas, pero son verdades que nos van a ayudar para toda la vida. Los efectos de la disciplina son la restauración. Durante la disciplina o durante este tiempo Dios nos hace entender nuestras faltas. Ese es el deseo de Dios, hermano. Lo merecía. Pastor, gracias por ponerme en disciplina. A ver cuándo alguien me lo dice. Gracias, pastor. Es que yo me lo merezco y gracias le agradezco, pastor. Dios nos hace entender nuestras faltas y nos conduce al arrepentimiento para sanarnos, restaurar nuestra vida. Ese es el fin de Dios en la disciplina, hermanos. Pero ¿cuáles son los resultados al final de la disciplina? Así como los consuelos que nos da el Padre de la misericordia y el Dios de todo consuelo, haciéndonos capaces de consolar a los afligidos por el consuelo con que nosotros mismos hemos sido consolados por Dios, así también el fruto apacible de la justicia debe ser producido en nosotros para que podamos fortalecer a los santos en su vida de oración y en su andar. Mire, al final vamos a volver, hermanos, a la carta a los Hebreos en el versículo 11, que es el último que vamos a estudiar. Ahí lo tenemos. No se sienta triste, hermano, si algún día usted tiene que pasar por esta disciplina. Es un ejercicio espiritual para los hijos de Dios. Que en el momento, hermanos, iglesia del Señor, todos debemos de entender esta parte. Por eso usted cuando sepa que alguien está en disciplina, no ande ahí rondándolo, hermano, viéndolo ahí a él, para que causar más tristeza en el hermano, más lástima en el hermano. Déjelo tranquilo, ore por él, hermano. Dígale, Señor, ayúdalo a mantenerse firme al hermano. ¿Cómo está, hermano? Dios lo bendiga. Adelante. Adelante, hermano. Podemos en Cristo. Porque vea lo que dice el escritor. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Va a ser difícil que usted vea danzando por aquí a un hermano que esté en disciplina. Aunque por dentro de él se esté encendiendo en el espíritu. Pero no va a ser fácil por la situación en la que se encuentra. Pero Dios está trabajando, está procesando su vida, que al final dará un fruto apacible. Ese creyente será mejor creyente después de la disciplina que antes de la disciplina. Si no, la disciplina no hizo efecto. Amén, amados. Amén. Mejor creyente después de la disciplina. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Valió la pena o no valió la pena? Hermanos míos, si nosotros desechamos la disciplina, el gran problema que tenemos es que Dios deja de vernos como sus hijos. O sea, diga conmigo así, mire, me conviene. Nos conviene a todos, hermanos. Así que no deseche la disciplina, no menosprecie la disciplina, no menosprecie la corrección, hermano mío. Amén. Aquí en la tierra, bueno, lamentablemente, bueno, no voy a decir lamentablemente, gracias al Señor, Dios me da el privilegio de ser su pastor mientras usted sea miembro de esta iglesia. Y es a mí la persona que Dios ha llamado para que un día pueda dar disciplina a cualquier miembro de la iglesia. Pero usted lo que no sabe es en el lugar donde Dios me ha puesto, a que me odien,
a que me desprecien. Sí, porque eso es lo que uno se gana, hermano. Y muchos pastores por eso no disciplinan a los hermanos, porque se ganan el odio de los demás. Y no solamente el odio del hermano, de la familia muchas veces. Pero, hermanos míos, nunca usted haga eso, porque lo que usted está haciendo es oponiéndose a lo establecido de parte de Dios. Quizás un día lo hizo, pero pídale perdón a Dios que no vuelve a suceder en su vida así. Amén, amados hermanos. Damos gracias al Señor. ¿Cuántos la vamos a recibir con gozo? Pónganos disciplina, pastor, cuando me la gane.